Capítulo 1. El miedo que nos silencia. Imagina por un instante que estás de pie frente a una sala llena de personas. Las luces no son demasiado fuertes, pero el peso de las miradas sobre ti parece multiplicarse por 1000. No sabes si son rostros que esperan, que juzgan o que simplemente observan, pero lo cierto es que sientes como algo dentro de ti se encoge. Tus manos tiemblan levemente, la boca se seca como si no hubieras bebido agua en días, y aunque tu mente estaba repleta de ideas hace apenas unos segundos, ahora todo se ha quedado en blanco. Silencio. Tu voz no aparece. Te preguntas cómo es posible. Si lo sabías todo, si habías practicado, si estabas seguro. ¿Por qué justo ahora te has quedado sin palabras? Ese instante, tan breve como eterno, ha sido vivido por millones de personas en distintos escenarios: una presentación en clase, una entrevista de trabajo, una conversación difícil, una oportunidad de brillar. Y aunque solemos pensar que solo nos ocurre a nosotros, la verdad es que ese tipo de miedo es profundamente humano. No es debilidad. No es incapacidad. Es una reacción natural, casi ancestral, a un contexto que nuestro cuerpo interpreta como una amenaza. Durante miles de años, nuestra supervivencia dependió de la pertenencia al grupo. Ser rechazado por la tribu era, en muchos casos, una sentencia de muerte. Por eso, el miedo al juicio, al ridículo, a hacerlo mal, sigue viviendo en nosotros aunque ya no estemos frente a leones ni a aldeas hostiles. Hoy en día, el auditorio, la sala de reuniones o incluso una videollamada pueden activar los mismos sistemas de alarma biológica que en otro tiempo nos protegían del peligro real. Pero aquí está la clave: el problema no es sentir miedo. El problema es creer que ese miedo significa que no somos capaces. Cada vez que el miedo aparece, trae consigo una oportunidad, la de escucharnos, de reconocer que ese momento nos importa. El miedo es una señal de que hay algo valioso en juego. La pregunta es, ¿qué hacemos con esa señal? ¿La usamos como excusa para retirarnos, para callar, para desaparecer? ¿O aprendemos a convivir con ella, a transformarla en energía, en impulso, en presencia? Los grandes comunicadores no son los que no sienten miedo. Son los que han aprendido a no dejarse dominar por él. Entendieron que el miedo no se elimina, se integra. Aprendieron a caminar con él, a respirarlo, a usarlo como catalizador. No se trata de dejar de sentir nervios, sino de no permitir que los nervios te hagan dudar de tu derecho a hablar, a existir, a ocupar un espacio con tu voz. Lo más peligroso del miedo no es su intensidad. Es su capacidad de disfrazarse. A veces lo hace de perfeccionismo: no estoy listo, necesito prepararme más. Otras veces adopta la forma de autocrítica feroz: ¿y si digo una tontería? ¿Y si me equivoco? Y en muchas ocasiones se esconde tras el silencio, ese mejor no digo nada que nos condena a ver cómo otros expresan justo lo que nosotros pensábamos pero no nos atrevimos a compartir. Y en ese silencio repetido se va erosionando algo mucho más profundo que una idea no dicha: se erosiona la autoestima. Porque cada vez que eliges callar por miedo, le estás diciendo a tu mente que tu voz no vale tanto como la de los demás. Que tu error es imperdonable. Que es mejor ser invisible que ser imperfecto. Y con el tiempo, esa narrativa se vuelve creencia, y la creencia se convierte en hábito. Y así, una y otra vez, se refuerza el ciclo del silencio. Pero hoy, ahora, en este momento, puedes decidir algo distinto. Puedes dejar de esperar a sentirte seguro para comenzar a hablar. Porque la seguridad no es el punto de partida. Es el resultado de haber actuado muchas veces pese al temblor. Es lo que ocurre cuando, aún con el corazón acelerado, eliges levantar la voz. Cuando, aunque tu voz no salga perfecta, decides que tiene valor. Cuando entiendes que cada palabra dicha desde la autenticidad tiene más fuerza que cualquier discurso elaborado. ¿Cómo transformamos entonces ese miedo que nos silencia en una presencia que comunica? Comenzamos por mirarlo de frente. Por dejar de fingir que no existe. Por decirnos: sí, estoy nervioso, y está bien. Solo eso ya es un acto de poder. Porque cuando nombras al miedo, le quitas poder. Lo haces visible. Y todo lo visible puede ser trabajado, comprendido, domesticado. Luego, respira. Pero de verdad. Una respiración consciente, lenta, profunda,
puede cambiar el curso de una conversación. Porque no solo oxigena tu cerebro, le dice a tu cuerpo que no está en peligro. Que no hay leones en la sala. Que puedes estar presente sin huir. Después, redirige tu atención. El miedo vive en el yo. ¿Cómo me veo? ¿Cómo sonaré? ¿Me juzgarán? Cambia el foco. Piensa en el mensaje. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué es importante? ¿A quién puedes servir con tus palabras? Cuando tu atención está en el otro, el miedo se disuelve, porque ya no se trata de ti. Se trata de aportar, de conectar, de crear algo que tenga sentido. Y no olvides esto, equivocarte no te hace menos. Te hace humano. Una pausa, una corrección, incluso una risa nerviosa pueden ser puertas de conexión, no de rechazo. La gente no busca perfección, busca autenticidad. Busca verdad. Y la verdad no siempre es pulida ni impecable. A veces viene con errores, con vacilaciones, con silencios. Pero si es honesta, si viene del centro de quien la dice, resuena. Habla, aunque no estés listo. Habla, aunque sientas que no es perfecto. Habla, porque cada palabra dicha desde la honestidad entrena tu confianza, fortalece tu presencia y construye una versión más libre de ti mismo. Porque cada vez que eliges hablar a pesar del miedo, estás rompiendo el ciclo que te mantiene prisionero. Estás diciéndole a tu mente, sí puedo. Estás creando una nueva historia sobre ti. No se trata de eliminar el miedo. Se trata de no dejar que decida por ti. Y la próxima vez que el silencio intente tomar el control, recuerda esto, no estás frente a un juicio. Estás frente a una oportunidad. Una oportunidad para ser escuchado. Para decir algo que solo tú puedes decir de esa manera. Una oportunidad para comenzar a convertir tu voz en herramienta, en puente, en presencia. Porque tu voz no solo merece ser oída. Tu voz tiene el poder de transformar. Pero solo si te atreves a usarla. Capítulo 2. Cómo ganar tiempo sin perder credibilidad. Vivimos en un mundo que corre. Todo parece urgente. Todo exige respuestas rápidas, reacciones inmediatas, ideas brillantes al instante. En una conversación, una reunión o una entrevista, parecería que si no respondes rápido, pierdes autoridad. Si te tomas un segundo para pensar, das la impresión de que estás inseguro. Si dudas, quedas atrás. Pero, ¿y si esa premisa fuera falsa? ¿Y si la velocidad no fuera sinónimo de inteligencia? ¿Y si el poder real estuviera en saber cuándo y cómo detenerse? Este capítulo es una invitación a recuperar el control del tiempo dentro de la conversación. Porque la verdadera autoridad no se demuestra con respuestas rápidas, sino con respuestas conscientes. Y para eso, necesitas una habilidad que no todos practican, ganar tiempo sin perder credibilidad. Piensa por un momento en una situación común. Estás en una reunión. Alguien lanza una pregunta que no esperabas. Sientes cómo se activa el torbellino mental. ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Me estoy tardando mucho? ¿Parezco confundido? La presión sube y, en muchos casos, acabas diciendo lo primero que se te ocurre. Tal vez fue algo vago, poco claro o incluso erróneo. Y después, cuando todo ha pasado, piensas, ¿por qué no me tomé un segundo para ordenar mis ideas? Lo que muchos no saben es que las personas que comunican con más impacto no son necesariamente las que piensan más rápido. Son las que han aprendido a usar el tiempo con inteligencia. Saben que una pausa, bien usada, no es un signo de inseguridad, sino una señal de presencia. Una pausa puede ser más poderosa que 1000 palabras apuradas. Pero, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te tomas ese momento necesario sin parecer que estás perdido? Todo comienza con un cambio de perspectiva. La pausa no te debilita, te fortalece. Observa a los grandes comunicadores. No se apresuran. Respiran. Miden. Hacen pausas. Su ritmo transmite dominio. No es porque lo sepan todo, sino porque han aprendido a pensar mientras hablan. A no ser esclavos de la velocidad. Veamos entonces algunas estrategias que te permitirán ganar segundos preciosos sin dañar tu imagen. Porque sí, hay formas de hacerlo, y funcionan. Primera estrategia, reformula la pregunta. Cuando alguien te lanza una pregunta desafiante, no necesitas responder de inmediato.
Puedes ganar tiempo repitiendo o reformulando lo que se dijo. Por ejemplo, ¿qué opinas del rumbo de este proyecto? Podrías responder: buena pregunta. El rumbo del proyecto, especialmente en esta etapa, merece un análisis cuidadoso. Este simple gesto no solo te da tiempo para pensar. También proyecta reflexión, calma y respeto por la pregunta. No estás huyendo. Estás mostrando que te importa responder bien. Segunda estrategia: utiliza frases de transición inteligentes. Ten a la mano un pequeño repertorio de frases puente que puedas usar para conectar con la pregunta y ganar tiempo. Por ejemplo, esa es una pregunta interesante. Déjame pensar un momento. Hay varios ángulos a considerar. Antes de responder, me gustaría entender mejor. Estas frases no solo te dan aire. También proyectan madurez y profundidad. No estás improvisando. Estás elaborando. Tercera estrategia: usa el humor ligero. En contextos adecuados, una frase ingeniosa puede romper la tensión y darte segundos valiosos para pensar. Por ejemplo, esa sí que es una pregunta de examen final. Déjame encender el cerebro versión lunes por la mañana. ¿Puedo pedir una pausa técnica antes de responder? El humor, cuando es respetuoso y empático, no solo descomprime la situación. Te humaniza. Te conecta con la audiencia. Y te da tiempo para reagruparte sin parecer desconectado. Cuarta estrategia: respira antes de hablar. Esto puede parecer obvio, pero muy pocos lo aplican. Cuando recibas una pregunta, haz una pausa intencional de 1 o 2 segundos. Respira. Mira a los ojos. Luego responde. No necesitas decir nada durante ese lapso. Esa pausa, si es consciente, transmite seguridad. El silencio breve es mejor que una palabra vacía. No lo llenes con bueno, Llénalo con presencia. Respira y piensa. Tu mente necesita ese espacio. Quinta estrategia: fracciona tu respuesta. No intentes responder todo de una vez. Comienza con una idea general y ve desarrollándola paso a paso. Por ejemplo, bueno, lo primero que me viene a la mente es la importancia de mantener el enfoque. Luego, por supuesto, hay otros factores como el tiempo y los recursos. Esto te permite pensar entre frases sin detener el flujo. No te obliga a tener una respuesta perfecta de inmediato. Y genera una comunicación más clara y progresiva. ¿Y si de verdad no sé qué decir? Este es uno de los temores más comunes: quedarte en blanco. Sentir que no tienes nada relevante que aportar. Y ahí surge una verdad poderosa: la honestidad también comunica con fuerza. Puedes decir: no tengo una respuesta definitiva ahora mismo, pero puedo investigarlo. Mi intuición va en esta dirección, pero me gustaría explorarlo más antes de concluir. Este tipo de respuestas no te debilitan. Al contrario, te posicionan como alguien responsable, consciente y auténtico. La gente respeta mucho más a quien reconoce sus límites que a quien finge tener todas las respuestas. Cuidado con las muletillas vacías. Una cosa es ganar tiempo con estrategia. Otra muy distinta es llenar el espacio con ruido. Frases como bueno, o sea, no sé, digamos que, solo debilitan tu presencia. Haz silencio. Respira. Luego habla con intención. El silencio no es tu enemigo. Uno de los mitos más peligrosos es creer que pausar indica debilidad. Pero, bien usado, el silencio transmite autoridad. Refuerza tus ideas. Le da ritmo a tu mensaje. Permite que el otro procese lo que estás diciendo. El silencio no es vacío, es espacio. Y si aprendes a usar ese espacio, tu comunicación gana poder. Piénsalo como la música: las notas son importantes, pero también lo son los silencios entre ellas. Una pieza sin pausas sería puro ruido. Casos reales, como lo usan los líderes. Steve Jobs era famoso por sus pausas. Antes de lanzar una idea clave, miraba al público y hacía silencio. Creaba expectativa. Generaba impacto. Obama usaba pausas para conectar, para enfatizar, para pensar en tiempo real. Y eso lo hacía parecer más humano, más presente. No hablaban rápido. Hablaban con intención. Ejercicio práctico:
Entrenamiento en pausas y respuestas conscientes. Durante una semana, en cada conversación importante. Haz una pausa de 1-2 segundos antes de responder. Reformula una pregunta antes de contestarla. Usa al menos una frase puente por día. Prueba una respuesta fraccionada. Observa cómo reacciona el otro. ¿Te escuchan más? ¿Sientes más control? Recuerda, la credibilidad no nace de lo rápido que hablas, sino de lo bien que piensas. Y para pensar bien, necesitas darte espacio. Ganar tiempo no es perder poder. Es ejercerlo. Conclusión. Hablar con impacto no significa tener todas las respuestas al instante. Significa darte permiso para pensar. Para respirar. Para construir tus palabras desde la intención, no desde la prisa. La próxima vez que sientas presión por responder de inmediato, recuerda esto. No estás obligado a improvisar. Estás invitado a pensar. Y quien piensa antes de hablar, siempre deja huella. Capítulo 3. Precisión, menos es más. En un mundo lleno de ruido, quien habla con claridad tiene ventaja. Vivimos rodeados de palabras. Conversaciones que se superponen, mensajes de voz eternos, reuniones interminables, redes sociales saturadas de opiniones, ideas y frases que se repiten como ecos en una habitación cerrada. Y en medio de ese desorden verbal, hay algo que resalta con fuerza, la precisión. No porque sea vistosa, no porque grite, no porque impresione con tecnicismos. La precisión destaca por lo contrario, por su sencillez, por su enfoque, por su poder de decir mucho con poco. Imagina que alguien entra a una sala llena de personas hablando al mismo tiempo. Uno de ellos se pone de pie, mira alrededor y dice, «Tengo algo que decir». Y lo dice. Con firmeza. Con intención. En pocas palabras. Y todos escuchan. ¿Por qué? Porque sus palabras no compiten. Conectan. Porque no están diseñadas para sonar bien, sino para transmitir lo que importa. Hablar con precisión no significa sonar rígido, robótico o frío. No se trata de recitar fórmulas perfectas. Se trata de eliminar lo innecesario. De ir directo al corazón del mensaje. De respetar el tiempo y la atención de quien escucha. Se trata de comunicar con intención, no con impulso. Cuando hablas con precisión, ocurre algo casi mágico. Las personas te entienden mejor. Te recuerdan más. Y te respetan sin que tengas que imponer tu voz. Entonces, ¿por qué tanta gente habla tanto y dice tan poco? Porque confundimos cantidad con valor. Porque nos enseñaron que llenar los espacios es sinónimo de seguridad. Porque creemos que entre más adornamos nuestras ideas, más inteligentes parecerán. Pero lo cierto es que muchas veces, mientras más hablas, menos impacto tienes. Porque te dispersas. Porque pierdes el foco. Porque lo esencial se diluye en un mar de explicaciones que nadie pidió. Hablar con precisión es como esculpir. El escultor no crea añadiendo, sino quitando. Elimina lo que sobra hasta que emerge lo esencial. Así también tú debes hacer con tus palabras. Pregúntate, ¿qué parte de lo que estoy a punto de decir realmente importa? Ahora bien, ¿cómo se entrena esta habilidad? Veamos paso a paso cómo pasar de ideas difusas a mensajes claros. Paso 1. Ten claro tu propósito antes de hablar. Antes de abrir la boca, pregúntate. ¿Quiero informar, convencer, preguntar o conectar? ¿Cuál es el mensaje clave que quiero que recuerden? Cuando tienes claro tu propósito, tus palabras se alinean solas. Hablas con dirección. No divagas. No repites. No das vueltas innecesarias. Es como tener un GPS verbal. Sabes a dónde vas y evitas desvíos. Ejemplo. Símbolo de cruz, bueno, yo más o menos creo que tal vez podría funcionar esta opción, aunque depende de muchos factores. Visto blanco grueso, creo que esta opción funciona porque cumple con los plazos y el presupuesto. Una dice algo. La otra lo deja claro. Paso 2. Elimina expresiones de duda innecesarias. Palabras como tal vez, creo, supongo, quizás, no sé si me explico. Debilitan tu mensaje. No porque seas inseguro, sino porque suenan como grietas en la estructura de tu idea. Hablar con convicción no significa ser arrogante.
Significa confiar en lo que dices ahora, sabiendo que puedes ajustar después si es necesario. Ejemplo. Símbolo de cruz, yo pienso que quizás podríamos intentarlo. Visto blanco grueso, propongo intentarlo. Es una posibilidad válida. No es imponerte. Es posicionarte. Paso 3. Usa frases cortas y activas. Las frases largas, con muchas subordinadas, confunden. Las frases cortas conectan. No necesitas sonar técnico para sonar inteligente. Necesitas sonar claro para ser escuchado. Ejemplo. Símbolo de cruz, lo que intentamos hacer, considerando todas las variables y las posibles implicaciones del proyecto, es. Visto blanco grueso, buscamos un resultado claro y eficiente. ¿Notas la diferencia? Menos palabras. Más poder. Paso 4. Usa palabras concretas, no abstractas. Evita vaguedades como estamos mejorando, hay avances, las cosas están mejor. Habla con datos. Con hechos. Con ejemplos visuales. Lo concreto convence. Lo vago aburre. Símbolo de cruz, estamos mejorando muchos aspectos del servicio. Visto blanco grueso, ahora respondemos correos en menos de 24 horas y resolvemos el 90% de los casos en el primer contacto. Lo segundo no deja espacio a la interpretación. Es real. Se entiende. Se cree. Paso 5. Revisa lo que dices y pregúntate, ¿puedo decirlo con menos? No todo lo breve es bueno, pero casi todo lo bueno puede decirse con menos palabras. Símbolo de cruz, la razón por la cual considero que deberíamos evaluar esta idea es porque tiene potencial de impacto significativo. Visto blanco grueso, esta idea puede tener un gran impacto. Si el mensaje se mantiene, simplifica. Es una forma de respeto, hacia ti y hacia los demás. Paso 6. Usa pausas para separar ideas. La precisión no es velocidad. Es ritmo. Una pausa entre ideas le da al otro la oportunidad de comprender, asimilar, conectar. Una pausa es como un punto y aparte en la conversación, permite respirar. No subestimes el poder de una pausa bien colocada. A veces dice más que 100 conectores. Aplicaciones prácticas según el contexto. Visto blanco grueso en reuniones de trabajo. Habla con datos, conclusiones y sin adornos. Ahorra tiempo. Muestras liderazgo. Visto blanco grueso en entrevistas. No cuentes toda tu vida. Habla con logros. Con acciones. Con cifras. Gestioné un equipo no impacta. Lideré un equipo de 5 personas, aumentamos la eficiencia un 40%, deja huella. Visto blanco grueso en relaciones personales. Sé claro, pero empático. No me gustó lo que hiciste, es mejor que rodeos largos que confunden. Visto blanco grueso en presentaciones. Estructura en 3 partes. ¿Qué es? ¿Por qué importa? ¿Qué deben hacer? Y en cada parte, sé directo. La precisión no elimina la conexión. La fortalece. Muchos creen que ser claro es sonar frío. Que la calidez está en hablar mucho. Falso. Puedes ser empático, humano y directo al mismo tiempo. Ejemplo. Símbolo de cruz, no estoy de acuerdo. Suena cortante. Visto blanco grueso, te entiendo, pero tengo otra perspectiva. Claro y cálido. Ser claro no es ser seco. Es ser respetuoso con el otro y con tu mensaje. Ejercicio práctico, afinando tus ideas. Durante una semana. Antes de hablar, pregúntate. ¿Cuál es mi punto principal? Después de hablar, pregúntate. ¿Fui claro? ¿Pude haber dicho menos? Resume cada conversación importante en una frase. Escucha a otros y detecta frases innecesarias. Aprende de quienes hablan con precisión, políticos, comunicadores, líderes. Frases históricas de alta precisión. Divide y vencerás. Julio César. Sí se puede. Barack Obama. Pienso, luego existo. Descartes. Frases breves. Ideas profundas. El mundo no recuerda discursos eternos. Recuerda palabras certeras. Y tú puedes entrenarte para usarlas. Conclusión, menos es más, pero mejor. La precisión no es una moda.
Es una herramienta de poder. Cuando hablas con claridad, ahorras tiempo, ganas respeto y dejas una impresión duradera. Porque en un mundo que grita sin pausa, una voz que habla con intención se vuelve inolvidable. La próxima vez que vayas a intervenir, no te preguntes cuánto puedes decir. Pregúntate qué es lo esencial que debes decir. Y dilo. Con intención. Con ritmo. Con poder. Capítulo 4. Leer el ambiente, el lenguaje invisible de la comunicación. Entras en una sala. Hay 5 personas. Nadie habla, pero todos dicen algo. Uno revisa su teléfono sin mirar a nadie. Otro cruza los brazos y mantiene la mandíbula tensa. Una tercera persona evita el contacto visual mientras otra se inclina hacia adelante, atenta, con los ojos bien abiertos. Aún no se ha dicho una sola palabra, pero el ambiente ya te habla. Eso es la comunicación invisible. Eso es leer el ambiente. Hablar bien no comienza cuando abres la boca. Comienza cuando aprendes a escuchar con los ojos, a interpretar los silencios, a percibir el estado emocional de quienes te rodean. Porque la comunicación no es solo lo que dices, es también cuando lo dices, cómo lo dices y a quién se lo dices. Y para todo eso, necesitas desarrollar una habilidad que pocos entrenan, la lectura del entorno. La mayoría entra a una conversación pensando en qué va a decir. Los sabios entran observando qué ya está pasando. Esa diferencia lo cambia todo. Hay personas que saben leer la energía de una sala. Intuyen cuándo intervenir. Detectan si el grupo está tenso, aburrido, impaciente o interesado. Y no porque tengan un don mágico, sino porque han aprendido a salir de sí mismos y a mirar con atención. ¿Qué significa realmente leer el ambiente? No se trata de adivinar pensamientos. Se trata de captar señales sutiles. De interpretar el tono emocional del entorno. De percibir cuando una persona está cerrada, cuando está lista para escuchar o cuando necesita una pausa. Leer el ambiente es también saber cuándo hablar y cuándo no hacerlo. Cuándo hacer una pausa, cuándo cambiar de tono, cuándo replantear el mensaje. Es la brújula que guía cada intervención inteligente. ¿Por qué cuesta tanto leer el ambiente? Por 2 razones principales. Estamos demasiado centrados en nosotros mismos. Pensamos, ¿cómo me veo? ¿Qué digo? ¿Me van a juzgar? En ese estado egocentrado, no vemos nada más. Solo nuestro propio reflejo. No nos enseñaron a observar. Desde la escuela nos entrenaron a hablar, a escribir, a convencer. Pero muy pocos aprendieron a leer gestos, posturas, silencios. Y sin esa lectura, cualquier mensaje pierde el contexto. Pero hay buena noticia, leer el ambiente se aprende. Se entrena. Se perfecciona. Y tú puedes hacerlo desde hoy. Los 5 pilares para leer el ambiente con inteligencia. Pilar 1. Observa antes de participar. Antes de intervenir en cualquier conversación, tómate unos segundos para mirar. ¿Quién lidera la interacción? ¿Quién escucha con atención? ¿Quién parece incómodo? ¿Hay entusiasmo? ¿Tensión? ¿Cansancio? Haz esto en silencio. Observa jerarquías invisibles. Observa quién interrumpe, quién calla, quién asiente, quién desvía la mirada. Este mapa silencioso te dará más información que cualquier palabra. Ejercicio práctico. En tu próxima reunión, pasa los primeros 30 segundos sin hablar. Solo observa. Anota mentalmente la energía general. Luego, adapta tu tono a lo que viste. Pilar 2. Interpreta el lenguaje corporal colectivo. El cuerpo no miente. Aquí algunas señales básicas. Brazos cruzados, defensa, incomodidad, desacuerdo. Cuerpo inclinado hacia adelante, interés. Miradas evasivas, desconexión, nervios. Ceño fruncido, mandíbula tensa, estrés o resistencia. Sonrisa con ojos arrugados, apertura, conexión. No te fijes en una sola persona. Mira el conjunto. ¿Cómo está el grupo? ¿Relajado? ¿Cerrado? ¿Tenso? Tu comunicación debe ajustarse a ese termómetro. Pilar 3. Escucha el silencio. A veces lo más importante no es lo que se dice, sino lo que no se dice. Un silencio largo después de una propuesta puede significar incertidumbre,
Desacuerdo no verbalizado. Necesidad de tiempo para procesar. Muchos llenan el silencio con más palabras. Pero a veces, el silencio es tu mejor fuente de información. Aprende a sostenerlo. A observar lo que ocurre dentro de él. Si alguien cambia de tema bruscamente o desvía la mirada, ahí hay una pista. Si todos miran al líder, esperan validación. Si nadie habla, tal vez esperan que tú lo hagas. Pilar 4. Detecta microexpresiones. Las microexpresiones son gestos que duran fracciones de segundo. Revelan emociones reales antes de que la mente las filtre. Ejemplos. Fruncir el ceño al escuchar, duda o desacuerdo. Levantamiento rápido de cejas, sorpresa o interés. Labios apretados por un segundo, contención emocional. No necesitas ser experto. Solo entrena tu ojo. Mira con intención. Observa con calma. A veces una ceja te dice más que un discurso entero. Pilar 5. Ajusta tu intervención al ambiente. Una vez que hayas leído el entorno, ajusta tu forma de comunicar. Si el ambiente es tenso, usa un tono calmado. Si hay distracción, cambia el ritmo, usa una pausa o cuenta una historia. Si hay defensividad, no confrontes. Haz preguntas abiertas. Si el grupo está apagado, no llegues gritando, conéctate primero, luego energiza. No se trata de fingir. Se trata de afinar tu versión más efectiva para ese momento. Tú no eres una sola versión de ti mismo. Eres muchas posibilidades. Elegir la adecuada no es falsedad. Es inteligencia emocional. Errores comunes al no leer el ambiente. Triángulo rojo hacia abajo, hacer una broma cuando nadie tiene ganas de reír, incomodidad. Triángulo rojo hacia abajo, hablar mucho cuando otros esperan participar, saturas, pierdes conexión. Triángulo rojo hacia abajo, mostrar entusiasmo en un tema doloroso, pareces insensible. Triángulo rojo hacia abajo, llegar con energía alta a un grupo agotado, desconexión. Lo que funciona en un contexto, puede fallar en otro. Por eso, el ambiente es tu guía. ¿Y si estás en un entorno virtual? Hoy muchas reuniones son por Zoom, Teams u otras plataformas. ¿Se puede leer el ambiente allí? Sí. Mira las cámaras. ¿Quién la tiene encendida? ¿Quién evita la mirada? Escucha el ritmo del silencio. ¿Hay participación o incomodidad? Usa el chat. Si nadie responde verbalmente, tal vez se sienten más cómodos escribiendo. Observa expresiones faciales aunque sean pequeñas, los ojos siguen hablando. Incluso en digital, el lenguaje invisible sigue actuando. ¿Cómo entrenarte? Durante los próximos días. Antes de hablar en cualquier reunión, dedica 30 segundos a observar. Toma nota mental del tono emocional del grupo. Ajusta tu comunicación según ese tono. Si hay tensión, aligera. Si hay confusión, clarifica. Si hay ruido, pausa. Si hay aburrimiento, sorprende. Con la práctica, esta habilidad se vuelve natural. Como respirar. Conclusión, no hables hasta haber mirado. Leer el ambiente no es un lujo de los líderes. Es una necesidad de todo buen comunicador. Porque quien no ve lo que ocurre a su alrededor, habla a ciegas. Y quien habla a ciegas, rara vez conecta. Así que, antes de decir lo que tienes en mente, pregúntate. ¿Qué está pasando aquí, realmente? ¿Qué energía hay en la sala? ¿Qué está diciendo el silencio? La respuesta a esas preguntas te dará algo que vale más que cualquier palabra, el momento perfecto para hablar. Porque comunicar no es solo hablar. Es saber cuándo hablar, cómo hacerlo y con qué presencia. Y todo eso, empieza con aprender a ver. Capítulo 5. El bucle confianza, competencia, cómo romper el círculo del silencio. ¿Cuántas veces tuviste algo que decir y no lo dijiste? ¿Cuántas veces pensaste una buena idea, pero la callaste? ¿Cuántas veces sentiste que sabías, que podías, pero la voz se quedó atrapada en la garganta? No fue cobardía. No fue falta de valor. Fue algo más sutil, más profundo. Fue un bucle. Un ciclo silencioso y casi invisible que atrapa a miles de personas cada día, el bucle entre la confianza y la competencia. Y entender ese bucle es el primer paso para romperlo. ¿Qué es este bucle? Funciona así. Si confías en ti, hablas.
Si hablas, practicas. Si practicas, mejoras. Si mejoras, te sientes más capaz. Y al sentirte más capaz, confías más. Este es el ciclo positivo. Confianza alimenta la acción alimenta la habilidad refuerza la confianza. Pero también existe su opuesto, su reflejo oscuro. Si no confías, no hablas. Si no hablas, no practicas. Si no practicas, no mejoras. Si no mejoras, te sientes incompetente. Y al sentirte así, confías aún menos. Este es el círculo del silencio. Un bucle que se refuerza a sí mismo, día tras día, experiencia tras experiencia, hasta que empezamos a creer que simplemente no servimos para comunicar. Pero no es verdad. ¿Por qué caemos en ese ciclo? Desde pequeños, muchos aprendimos que era mejor callar que equivocarse. Que el error debía evitarse. Que había respuestas correctas, y todo lo demás era vergonzoso. Y así crecimos condicionados por una cultura de la perfección. Una cultura donde hablar sin certeza era visto como debilidad. A esto se suma un cerebro diseñado para evitar el rechazo social. Hablar en público, expresar una opinión, contradecir, activa en nosotros el temor de ser excluidos, criticados, juzgados. Y entonces el miedo se disfraza de prudencia. La voz se apaga antes de salir. Y la idea se queda encerrada, para siempre. Aquí está la gran verdad, no necesitas confianza para comenzar. La confianza no es el punto de partida. Es el resultado. Esperar a sentirte listo para hablar es como esperar a estar en forma para ir al gimnasio. Primero actúas. Luego, la confianza llega. Lo que necesitas para comenzar no es confianza. Es valentía. Valentía no es ausencia de miedo. Es actuar a pesar de él. Es levantar la mano temblando. Es decir, tengo una idea, aunque no suene perfecta. Es elegir avanzar, aunque la voz aún tiemble. ¿Cómo romper ese bucle? Veamos un camino claro, paso a paso, para transformar el círculo del silencio en un círculo virtuoso de crecimiento. Paso 1. Habla aunque no estés seguro. No esperes tener la frase ideal. No esperes el momento perfecto. Exprésate aunque sea torpemente, aunque digas quizás me equivoque, pero... Porque cada palabra dicha es una semilla de competencia. Y sin sembrar, no hay fruto. Ejemplo. No sé si tengo la mejor respuesta, pero veo esto de otra forma. Quiero aportar algo, aunque no esté del todo claro aún. No se trata de brillar. Se trata de practicar. Y cada intervención es práctica valiosa. Paso 2. Redefine el error. Uno de los grandes mitos de la comunicación es creer que si te equivocas, quedas marcado. Pero eso no es verdad. Hablar mal no significa que eres malo hablando. Significa que estás aprendiendo. Los mejores comunicadores no nacieron sabiendo. Hablaron mal muchas veces. Tuvieron errores. Fueron corregidos. Y cada intento fue una piedra más en el camino hacia su solidez. Equivocarse no te define. Te construye. Paso 3. Celebra los pequeños pasos. Interviniste en una reunión. Hiciste una pregunta en clase. Dijiste no entendí. Eso es valentía. Eso es progreso. No esperes un gran discurso para sentirte orgulloso. Celebra el simple hecho de haberlo intentado. Porque cada palabra dicha debilita el ciclo del silencio. Cada paso, por pequeño que parezca, te aleja del bucle negativo. Paso 4. Prepara herramientas mentales. Una de las razones por las que no hablamos es porque no sabemos cómo empezar. Entonces, ten a mano frases puente que puedas usar en cualquier contexto. Aquí algunas. Esa es una perspectiva interesante. No estoy seguro, pero se me ocurre que... Podríamos ver esto desde otro ángulo. Una duda que me surge es... Estas frases te dan entrada. No necesitas comenzar con una idea brillante. Solo necesitas entrar en la conversación. Paso 5. Pide retroalimentación útil. Después de hablar, acércate a alguien de confianza y pregunta. ¿Cómo crees que lo hice? ¿Se entendió mi punto? ¿Qué podría mejorar? La mayoría de las veces descubrirás que lo hiciste mejor de lo que pensabas.
Y esa evidencia directa empieza a contradecir la narrativa de inseguridad. Porque la confianza no se construye en el aire. Se construye con pruebas. Con retroalimentación. Con referencias que tu mente puede creer. Paso 6. Rodéate de entornos que alimenten tu voz. Hay espacios que te apagan, competitivos, burlones, jerárquicos. Pero también hay espacios que te elevan, colaborativos, seguros, abiertos. Busca o crea esos espacios. Un grupo de debate amigable. Un taller de oratoria. Conversaciones íntimas donde puedas ensayar. Cada entorno cuenta. Y cuanto más te sientas libre de hablar, más crecerá tu capacidad para hacerlo. Testimonio real, de invisible a influyente. Claudia tenía 34 años. Ingeniera brillante. Creativa. Pero en las reuniones no hablaba. Siempre dejaba que otros presentaran sus ideas. Y muchas veces veía cómo decían exactamente lo que ella pensaba, y se llevaban el crédito. Un día decidió algo simple: en cada reunión, haría al menos una intervención. No importaba si era perfecta. Solo que hablara. Al principio tartamudeaba. Dudaba. Pero insistió. Y con el tiempo, empezó a recibir comentarios como: «Me gustó lo que dijiste. Tienes buen criterio. Deberías liderar este proyecto». Hoy lidera equipos. Y cuando le preguntan cómo lo logró, siempre responde: «Empecé a hablar, aunque aún no confiaba en mí». ¿Y si se ríen? ¿Y si me juzgan? Ese miedo es válido. Todos lo hemos sentido. Pero pongámoslo en perspectiva, la mayoría está demasiado ocupada pensando en sí misma como para juzgarte. Y quienes se burlan, rara vez están haciendo algo mejor que tú. Además, la vergüenza dura segundos. Pero el silencio puede volverse una cadena que arrastras por años. ¿Prefieres unos segundos incómodos o seguir creyendo que no tienes voz? Confianza no es perfección. Es presencia. Hablar con confianza no significa tener todas las respuestas. Significa estar disponible. Visible. Significa atreverte a decir: «Estoy aquí. Esto es lo que pienso». Y eso, solo eso, ya te vuelve fuerte. Ejercicio práctico: construir el nuevo ciclo. Durante los próximos 7 días. Habla una vez al día en un contexto donde normalmente callarías. Anota cómo te sentiste antes y después. Pide una retroalimentación si es posible. Reflexiona. ¿Fue tan difícil como imaginabas? ¿Te arrepientes de haber hablado? Hazlo por una semana. Verás cómo tu voz empieza a fortalecerse desde adentro. Conclusión: tu voz no necesita permiso. Solo decisión. El ciclo de la confianza y la competencia está en tus manos. Cada palabra dicha desde la intención rompe el silencio. Cada idea compartida es una afirmación de tu valor. No esperes sentirte listo. No esperes que el miedo se vaya. Habla. Aunque tiemble la voz. Porque cada vez que hablas, aunque sea imperfectamente, estás reclamando tu lugar. Y el mundo no necesita más perfección. Necesita más presencia auténtica. Capítulo 6. El humor como herramienta de comunicación: desarma, conecta y gana tiempo. Hay un momento exacto en el que una sala llena de tensión se transforma. Una sonrisa ligera. Una frase inesperada. Una observación con chispa. Y de pronto, lo que era rigidez, juicio o estrés, se convierte en risa compartida, en complicidad, en conexión. Ese momento no es casual. Es la fuerza del humor cuando se usa con sabiduría. Pero este capítulo no trata sobre contar chistes. No necesitas ser un comediante para usar el humor como herramienta de alto impacto. Este capítulo trata sobre algo mucho más poderoso: usar el humor para liberar tensión, ganar presencia y transformar la forma en que te comunicas, incluso en los escenarios más desafiantes. ¿Por qué funciona el humor? Porque el humor activa 3 mecanismos esenciales en la comunicación. Rombo azul pequeño reduce la tensión. Cuando las emociones están al límite, estrés, miedo, incomodidad, una chispa de humor actúa como una válvula de escape. Relaja. Descomprime. Abre espacio. Rombo azul pequeño crea conexión. La risa compartida sincroniza. Une.
Hace que las barreras se disuelvan. El humor genera un puente emocional inmediato. Rombo azul pequeño demuestra inteligencia emocional. Usar el humor continuo refleja agilidad mental, capacidad de adaptación y autocontrol. No es superficialidad. Es estrategia. Rombo azul pequeño te hace memorable. Las personas olvidan datos. Olvidan discursos. Pero no olvidan cómo las hiciste sentir. Y si las hiciste reír, te recordarán con agrado y con atención. ¿Y si no soy gracioso? El humor útil en comunicación no es el de los chistes preparados ni el de los memes virales. Es un humor ligero, cotidiano, espontáneo, humano. Es la observación ingeniosa, la broma autoirónica, el comentario oportuno que relaja el momento sin restarle profundidad. El buen humor comunicativo no es talento, es habilidad. Y como toda habilidad, se puede aprender, practicar y pulir. Los 3 superpoderes del humor estratégico. 1. Ganar tiempo para pensar. Estás frente a una pregunta difícil. No sabes qué responder en ese instante. Tu mente se nubla. El silencio presiona. Aquí es donde el humor actúa como un puente. Ejemplo. ¿Qué harías tú si este proyecto falla? Respuesta. Primero, asegurarme de no estar a cargo cuando eso pase. Sonrisa. Y segundo, analizar qué aprendimos y cómo seguir. La risa aligera. Tú respiras. Y luego respondes con claridad. El humor no es evasión. Es tiempo estratégico disfrazado de ingenio. 2. Desarmar tensiones. Estás en una discusión. El otro eleva el tono. Sientes la confrontación. El ambiente es denso. ¿Qué haces? Una pequeña dosis de humor puede romper el patrón defensivo. Ejemplo. Tranquilo, no estamos negociando con extraterrestres, todavía. Pido permiso para seguir antes de que esto se vuelva una serie de drama corporativo. El humor neutraliza el ego. Cambia el eje. Pero cuidado, no uses el humor para ridiculizar. No es un arma. Es una puerta. 3. Humanizar tu mensaje. Puedes tener un discurso impecable. Datos sólidos. Un plan perfecto. Pero si todo suena demasiado rígido, te vuelves distante. El humor introduce calidez. Te vuelve cercano. Ejemplo. Este informe está tan completo como el café que necesito para terminarlo. Explico con gráficos, y si no funciona, siempre tengo dibujos con palitos. La gente conecta más con quien no se toma tan en serio todo el tiempo. El humor revela humanidad. Y la humanidad abre corazones. Tipos de humor útiles en la comunicación. Visto blanco grueso autoirónico ligero. Te ríes un poco de ti mismo, pero sin devaluarte. Perdón, ¿se me cruzaron los cables otra vez? Esto de ser humano me queda grande algunos días. Muestra humildad y seguridad. La clave, no te ataques, no te minimices. Solo muestra que aceptas tus imperfecciones con naturalidad. Visto blanco grueso observacional. Haces un comentario ingenioso sobre lo que está ocurriendo. Todos miramos la pantalla como si supiéramos qué hacer. Adorablemente optimista. Parece que el proyector se unió a la huelga. Es un rebelde. Es un humor sutil, empático, que no ofende a nadie y hace sonreír al grupo. Visto blanco grueso de contraste o exageración amable. Este Excel es tan largo que me da miedo abrirlo sin GPS. Mi agenda está tan llena que tengo que agendar respirar. Este tipo de humor enfatiza una realidad, sin dramatismo ni queja. Da perspectiva sin rigidez. Errores comunes al usar humor y cómo evitarlos. Símbolo de cruz sarcástico o burlón. Parece inteligente, pero muchas veces hiere. Divide. Crea resentimiento. Si alguien queda en ridículo, no es humor. Es crueldad disfrazada. Símbolo de cruz forzado o fuera de contexto. No trates de ser gracioso en todo momento. El humor funciona mejor cuando fluye, no cuando se fuerza. Símbolo de cruz sobre temas sensibles. Evita bromas sobre raza, género, religión, discapacidades o tragedias. El humor debe unir, no excluir. ¿Cómo desarrollar tu sentido del humor comunicativo? Rombo naranja pequeño observa a buenos comunicadores. No comediantes.
Observa a líderes, presentadores, políticos que usan el humor con elegancia. Mira su ritmo, sus pausas, cómo lo integran en el mensaje. Rombo naranja pequeño toma nota de frases ligeras. Cada vez que escuches algo que te hace sonreír, anótalo. Empieza a armar tu propio repertorio. Rombo naranja pequeño practica en contextos informales. Con amigos, colegas cercanos, conversaciones cotidianas. Prueba. Ajusta. Refina tu estilo. Rombo naranja pequeño descubre tu tono. ¿Eres más irónico suave? ¿Más observador? ¿Más visual? Encuentra tu voz humorística. No copies. Conecta con lo que te fluye. Rombo naranja pequeño ensaya en voz alta. Frases con humor frente al espejo o en grabaciones. Notarás si suenan naturales o forzadas. Testimonio real, el poder de una sonrisa oportuna. Fernando era ingeniero de datos. Técnico. Brillante. Pero socialmente rígido. En reuniones, sus ideas pasaban desapercibidas. Sonaba frío. Tenso. Un día, su coach le dijo algo que lo cambió todo. No necesitas hablar más. Solo necesitas aligerar. Fernando empezó a integrar frases simples. Este gráfico, lo entendería mejor mi abuela que nosotros. Ahora viene la parte emocionante, si aman las tablas dinámicas, claro. Y algo cambió. La gente reía. Lo miraban más. Lo escuchaban más. Le pedían opinión. El humor no le quitó profesionalismo. Le dio presencia. No cambió su personalidad. Solo aprendió a conectar desde su autenticidad. Ejercicio práctico, tu kit de frases ligeras. Durante esta semana, crea y prueba tu propio repertorio. Aquí unas sugerencias. Para ganar tiempo. Déjame encender mi CPU interno. Mi cerebro está buscando red. Un segundo. Para humanizarte. A veces me explico tan bien que ni yo me entiendo. Este es mi intento número 3 de sonar inteligente. Para romper tensión. ¿Esto sigue siendo una reunión o ya es una prueba psicológica? Respondo, pero no sin antes firmar un seguro emocional. Ten al menos 5 frases listas. Úsalas con naturalidad cuando el momento lo permita. No memorices. Interioriza. Conclusión, el humor no es adorno, es herramienta. El humor no es para los carismáticos. Es para los estratégicos. Para los que entienden que una comunicación poderosa no solo informa, también desarma, genera confianza y conecta emocionalmente. No necesitas hacer reír a carcajadas. Solo necesitas hacer sonreír. Y en ese gesto, abrirás una puerta que ningún argumento racional puede forzar. La próxima vez que sientas tensión, inseguridad o rigidez, haz una pausa. Mira alrededor. Y si puedes, enciende la chispa del humor. No para brillar, sino para aligerar. Para conectar. Para recordar que comunicar no es solo transmitir ideas. Es también crear momentos humanos. Capítulo 7. El poder de la pausa, cómo el silencio aumenta tu impacto. Vivimos en una cultura que premia la rapidez. Responder de inmediato, hablar sin parar, demostrar que se tiene siempre algo que decir. Hemos aprendido que callar es perder, que dudar es debilidad, que una pausa es espacio muerto. Pero, ¿y si el verdadero poder no estuviera en hablar más, sino en saber cuándo no hacerlo? En este capítulo vamos a explorar una herramienta poderosa, subestimada, casi invisible. El silencio. La pausa. Ese breve instante entre una idea y otra. Ese momento que puede marcar la diferencia entre sonar apresurado o sonar profundo. Porque a veces, el silencio habla más fuerte que cualquier palabra. ¿Silencio enemigo o aliado? La mayoría ha sido entrenada para temerle al silencio. En una conversación, en una reunión, en una presentación, si hay una pausa, sentimos ansiedad. Pensamos, van a creer que no sé, esto es incómodo, debo llenar el vacío. Y entonces hablamos, aunque no tengamos nada que decir. Pero el silencio, bien usado, no es vacío. Es espacio. Espacio para pensar, para respirar, para procesar, para generar impacto. La clave no está en pausar por bloqueo.
La clave está en pausar con intención. Y esa intención transforma una pausa en una herramienta de influencia. ¿Por qué funcionan las pausas? Primero, porque dan tiempo a tu mente para organizar ideas. Cuando hablas sin parar, tu cerebro corre tras tus palabras. Pero si te detienes unos segundos, creas un espacio interno para pensar con claridad. Segundo, porque aumentan tu presencia. Una persona que hace pausas transmite calma, dominio, control. No parece desesperada. No reacciona. Responde. Tercero, porque enfatizan lo importante. Una pausa antes o después de una frase clave la hace resonar. Le da peso. La convierte en ancla. Y cuarto, porque crean expectación. El silencio capta atención. Obliga a escuchar. Es como un foco que se enciende sobre lo que está por venir. Tipos de pausa y cómo usarlas. Veamos 5 tipos de pausas estratégicas que puedes empezar a aplicar hoy. 1. Pausa antes de responder. Estás ante una pregunta difícil. Todos te miran. Sientes la presión. La mayoría responde de inmediato. Pero tú puedes detenerte, respirar y pensar. Ejemplo. ¿Cómo justificas ese error en tu equipo? Pausa de 2 segundos, fue un fallo, sí. Pero nos dejó una lección clara, la falta de seguimiento nos cuesta más que cualquier riesgo asumido. Beneficios. Te ayuda a ordenar la respuesta. Proyecta seguridad, no improvisación. Evita respuestas impulsivas. 2. Pausa para enfatizar una idea clave. Cuando digas algo que realmente importa, detente. Deja que las palabras hagan eco. Ejemplo. Si no cambiamos la forma de liderar. Pausa. Vamos a seguir perdiendo talento valioso. La pausa permite que el mensaje entre en el oyente y se quede. 3. Pausa para recuperar control emocional. En situaciones de alta presión, de discusión, de tensión, una pausa puede evitar un desastre. Ejemplo. Alguien te acusa injustamente. En lugar de reaccionar, haces una breve pausa, respiras y dices: voy a responder eso con calma, porque merece una respuesta seria. Eso cambia la energía. Te coloca en el centro, no en la periferia emocional. 4. Pausa para invitar a la reflexión del otro. Cuando haces una pregunta profunda, no la llenes con tu propia respuesta. Deja espacio. Espera. Mira. El silencio obliga al otro a pensar. Ejemplo. ¿Qué pasaría si cada persona aquí asumiera el 100% de responsabilidad por sus acciones? Pausa de 3 segundos. No necesitas llenar ese silencio. El silencio le da peso a la pregunta. 5. Pausa para romper el ritmo. Si estás hablando y notas que el grupo se desconecta, cambia el ritmo con una pausa. Haz algo inesperado. Detente. Mira a los ojos. Espera. Ese quiebre del flujo despierta. El silencio funciona como un golpe de efecto. ¿Qué hacer durante la pausa? Una de las preguntas más comunes es: ¿y si me detengo y parezco perdido? La diferencia entre una pausa insegura y una pausa poderosa está en cómo la vives. Durante la pausa. Respira por la nariz, lento. Mantén el cuerpo erguido. No bajes la mirada. No digas oh bueno. Quédate presente. La pausa no es ausencia de contenido. Es presencia amplificada. Una pausa segura no se siente como un vacío. Se siente como autoridad. El arte del ritmo en la comunicación. Hablar bien no es hablar rápido. Hablar bien es saber cuándo acelerar, cuándo frenar y cuándo callar. Como en una gran pieza musical. Las notas no se atropellan. Hay silencios. Y esos silencios son parte de la melodía. Mira a los grandes oradores. No corren. No llenan cada segundo. Respiran. Crean ritmo. Y eso es lo que los hace inolvidables. Rompiendo el miedo al silencio. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer pausas? Porque hemos asociado el silencio con: van a pensar que no sé. Se va a poner incómodo. Voy a perder el hilo. Voy a parecer inseguro. Pero en realidad, quien pausa para pensar, proyecta profundidad. Quien aguanta el silencio, controla el espacio. Quien domina el ritmo, genera respeto. El silencio no es tu enemigo.
Es tu aliado silencioso. Cuando no usar pausas prolongadas. Como toda herramienta poderosa, la pausa también tiene límites. Evita pausas largas cuando el contexto es muy dinámico, debates rápidos, entrevistas ágiles. La otra persona es muy impaciente. No has dicho nada aún y ya hace silencio. En esos casos, el silencio se percibe como bloqueo, no como intención. La clave está en pausar con propósito, no con confusión. Ejercicio práctico: incorporar pausas. Durante los próximos días, practica esto. En cada conversación importante, haz una pausa de 1 o 2 segundos antes de responder. Cuando digas algo relevante, pausa justo antes o justo después. Observa cómo reacciona la gente. ¿Escuchan más? ¿Te sientes más en control? En presentaciones, marca 3 pausas clave con intención. Verás cómo tus palabras ganan peso, tu presencia se expande y tu impacto se profundiza. Testimonio real, del atropello verbal a la pausa poderosa. David era brillante. Sus ideas eran sólidas. Pero hablaba rápido. Demasiado rápido. En entrevistas, en reuniones, en presentaciones. Las personas no lo seguían. Sus mensajes se perdían. Y eso lo frustraba. Hasta que su coach le dio un consejo. Detente. Respira. Pausa. Al principio le costó. Sentía que perdía el hilo. Que el silencio lo hacía vulnerable. Pero insistió. Y algo cambió. Las personas comenzaron a escucharlo más. A prestarle atención. A recordarlo. Hoy David da conferencias. Y dice con orgullo. Antes creía que hablar sin parar mostraba seguridad. Hoy sé que la verdadera seguridad está en saber callar a tiempo. Conclusión: la pausa no es ausencia, es poder. En un mundo lleno de ruido, quien sabe pausar se vuelve memorable. En un entorno donde todos corren, quien respira y mide sus palabras se convierte en referente. El silencio no te quita presencia. Te la multiplica. La próxima vez que sientas que debes llenar cada segundo con palabras. Detente. Respira. Espera. Porque lo que vas a decir vale más cuando sabes cuándo decirlo. Capítulo 8. Manejar situaciones de alta presión. Cómo responder con calma cuando todo arde. Hay momentos en los que la mente se nubla. Te llaman sin aviso a hablar en una reunión. Te hacen una pregunta inesperada frente a todos. Te enfrentas a una entrevista clave y olvidas lo que ibas a decir. O alguien te desafía públicamente y sientes como la presión te encierra. En esos instantes, lo que debería ser una respuesta clara se convierte en un bloqueo. La garganta se cierra. El corazón se acelera. La mente queda en blanco. Bienvenido a la comunicación bajo presión. Pero este capítulo no es para enseñarte a evitar esos momentos. Es para enseñarte a domarlos. A transformarlos. A recuperar el control, no desde el instinto, sino desde la presencia. ¿Qué es realmente la presión? La presión no está afuera. Está adentro. No es la pregunta. No es el escenario. Es la interpretación que haces de ese momento. La presión aparece porque algo está en juego. Tu reputación. Una oportunidad valiosa. El respeto de los demás. Tu propia validación. Y está bien que te importe. Eso no te hace débil. Te hace humano. Pero lo que marca la diferencia es cómo procesas esa activación interna. No puedes evitar que el cuerpo reaccione. Pero puedes elegir cómo responder. ¿Qué nos bloquea en situaciones de presión? El miedo al juicio. ¿Y si fallo? ¿Y si piensan que no sé? ¿Y si quedo en ridículo? El deseo de perfección. Debo sonar seguro. Debo ser brillante. No puedo equivocarme. La reacción fisiológica automática. Tu cuerpo activa el modo supervivencia. Respiración corta. Palmas sudorosas. Pulso acelerado. Y lo peor, mente paralizada. El problema es que en una conversación no puedes pelear, huir o congelarte. Necesitas una cuarta vía. Responder con conciencia. Las 5 claves para comunicar con claridad bajo presión. 1. Reencuadra la presión. La mayoría se dice a sí misma, no puedo fallar.
Eso activa ansiedad. Pero puedes cambiar ese diálogo interno por algo más útil. Esto es importante. Y estoy preparado para afrontarlo. O incluso, mi cuerpo se activa porque está listo. No porque esté en peligro. Este simple cambio no elimina la activación, pero le da otro propósito. Convierte el miedo en enfoque. 2. Regula tu cuerpo antes de responder. La mente responde mejor cuando el cuerpo está regulado. Técnicas rápidas y efectivas. Inhala por 4 segundos, exhala por 6. Presiona los dedos discretamente bajo la mesa. Apoya firmemente los pies en el suelo. Haz una micropausa antes de hablar. Estas microacciones reducen la sobrecarga fisiológica. Y abren espacio para pensar con claridad. 3. Usa estructuras mentales para responder con orden. En medio de la presión, la estructura es tu ancla. Una de las más efectivas, PRP. Punto, di tu idea principal. Razón, explica por qué. Prueba, da un ejemplo, dato o experiencia. Ejemplo. ¿Por qué deberíamos cambiar de sistema? Porque mejora la seguridad. Actualmente nuestros datos están expuestos. Hace 2 semanas detectamos un intento de filtración. Por eso creo que este cambio es urgente. Estructura igual a claridad. Incluso bajo presión. 4. Simplifica. Cuando estás bajo tensión, tu mente busca la frase perfecta. El discurso ideal. Y se bloquea. En vez de buscar la mejor respuesta, busca la más clara. Ejemplo. Símbolo de cruz, bueno, considerando los múltiples factores, podría decirse que. Visto blanco grueso, sí, es posible. Y vale la pena intentarlo. Menos palabras. Más control. Más impacto. 5. Recupérate rápido si te trabas. Todos se traban. Todos. La diferencia no está en no fallar. Está en cómo te recuperas. Si olvidas lo que ibas a decir, sonríe. Respira. Y di. Se me fue por un segundo. Ya vuelve. Mi cerebro está reiniciando. Un momento. Déjenme recordar el hilo, aquí está. Tu audiencia no recordará el error. Recordará tu actitud ante él. Cómo manejar distintos tipos de presión. Presentaciones públicas. Memoriza la primera frase. Usa notas visuales, no texto completo. Practica de pie, en voz alta. No busques perfección. Busca autenticidad. Entrevistas. Ten preparadas 3 historias que muestren tu valor. Si no sabes algo, di. No tengo una respuesta exacta, pero así lo abordaría. Eso muestra pensamiento estratégico. Confrontaciones. Escucha antes de responder. Haz preguntas. ¿Qué te preocupa exactamente? ¿Qué necesitas de mí en este momento? No respondas desde el ego. Responde desde la intención. Si sientes que vas a explotar, di. Necesito un momento para responder bien a esto. Eso no es debilidad. Es liderazgo emocional. Ejercicio práctico, entrenar la respuesta bajo presión. Durante esta semana. Elige un escenario real donde podrías sentir presión. Una reunión. Una conversación incómoda. Una entrevista simulada. Imagina 3 preguntas difíciles que podrían surgir. Respóndelas usando la estructura PRP. Cronométrate. Usa pausas. No más de 30 segundos. Si puedes, grábate. Evalúa. ¿Fuiste claro? ¿Mantuviste el ritmo? ¿Hubo pausas útiles? Haz esto 2 veces por semana. Tu mente se entrenará. Y cuando llegue el momento real, ya habrás ensayado. Testimonio real, de parálisis a presencia. Lucía era gerente de producto. Brillante. Meticulosa. Pero cada vez que su jefe la señalaba en una reunión, entraba en pánico. Sentía que debía sonar perfecta. Y se bloqueaba. Tras semanas de entrenamiento, aprendió 3 cosas. Respirar antes de hablar. Usar estructuras simples. Pausar sin miedo. Un día, en una reunión clave, su jefe la retó con una pregunta compleja. Lucía respiró. Usó una pausa. Dijo su idea. Con calma. Con claridad. Con estructura. Su jefe asintió.
El equipo escuchó. Ella recuperó el control. Hoy lidera presentaciones. Y repite una frase. La presión no se va. Pero ahora sé qué hacer con ella. Conclusión, la presión no te define. Tu respuesta sí. Sentir presión no es el problema. El problema es no haber entrenado una forma consciente de responder. Con respiración. Con ritmo. Con estructura. Con presencia. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas estar preparado. Porque cuando todo arde y los ojos están sobre ti, el silencio se corta con un gesto. Y entonces hablas. No desde el miedo, sino desde la decisión. Y ahí, justo ahí, es cuando dejas de ser alguien que teme la presión. Para convertirte en alguien que la transforma. Capítulo 9. Escucha activa, la clave oculta para pensar rápido y responder mejor. Hablar bien es solo la mitad del juego. La otra mitad, muchas veces más poderosa, es escuchar bien. En una sociedad que sobrevalora la oratoria, que premia a quien tiene siempre algo que decir, la escucha ha sido relegada al silencio pasivo. Pero hay un secreto que pocos conocen. La capacidad de pensar rápido, de responder con claridad, de conectar con impacto, nace de una escucha profunda. Este capítulo no se trata de quedarte callado mientras el otro habla. Se trata de una habilidad mucho más activa, estratégica e influyente. La escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? No es solo oír sonidos. No es esperar tu turno para hablar. No es asentir sin procesar. Escuchar activamente es estar presente con todo tu cuerpo y mente. Es leer más allá de las palabras. Es percibir las emociones ocultas. Es entender la verdadera intención detrás del discurso. Y desde ahí, construir respuestas que realmente conectan. Escuchar bien te vuelve más rápido mentalmente, más preciso en tus respuestas y más poderoso en tu comunicación. ¿Por qué escuchamos mal? Porque fuimos entrenados para responder, no para comprender. Mientras el otro habla, tú ya estás pensando en tu argumento. Estás formulando tu contraataque. Te distraes con tu propia historia, tu opinión, tu necesidad de tener razón. Resultado. Respondes fuera de contexto. Pierdes oportunidades de conexión. Y generas una impresión de superficialidad o falta de interés. Escuchar bien igual a pensar mejor. Aquí está el secreto que nadie enseña. Quienes escuchan mejor, piensan más rápido. Porque tienen más información, más contexto, más claridad emocional, más capacidad de anticipar. Cuando escuchas activamente, entiendes el verdadero punto del otro. Detectas lo que no se dice. Captas detalles que te dan ventaja estratégica. Y mientras escuchas, ya estás construyendo una respuesta más certera. Escuchar es pensar sin hablar. Y ese pensamiento previo hace que tu intervención tenga más fuerza, más foco y más impacto. Las 5 claves de la escucha activa. 1. Presencia total. Tu atención es tu herramienta. No puedes escuchar si estás en 2 lugares a la vez. Silencia el teléfono. Mira a los ojos. Inclina el cuerpo hacia el otro. Deja de pensar en lo que vas a decir. Tu cuerpo también escucha. Cuando asientes, cuando mantienes la mirada, cuando estás presente, estás diciendo: estoy contigo. Estoy aquí. Y ese nivel de presencia transforma cualquier conversación. 2. Escucha el contenido y la emoción. No te limites a las palabras. Pregunta: ¿cómo se siente esta persona? ¿Qué está detrás de lo que dice? ¿Frustración, miedo, entusiasmo, duda? La emoción es el contexto invisible. Captarlo te permite responder con empatía y precisión. Ejemplo: estoy cansado del equipo. No respondas con un consejo automático. Escucha el tono. Quizás no está cansado del equipo, sino de no ser escuchado. Escuchar bien es un acto de profundidad. 3. Resiste la necesidad de interrumpir o aconsejar. Muchas veces escuchamos solo hasta encontrar el hueco para intervenir. Y ahí entramos con una solución, una historia, una opinión. Pero eso corta el proceso del otro. Interrumpe su pensamiento. Y te aleja. Practica lo siguiente. Escucha durante 60 segundos sin interrumpir.
Si sientes urgencia de hablar, respira. Espera. Cuando termine, valida antes de opinar. Ejemplo. Entiendo que esto te preocupa. Suena como si te sintieras frustrado con eso. Validar no es estar de acuerdo. Es decir, te veo, te escucho, me importa tu mensaje. 4. Haz preguntas abiertas e irrelevantes. Una buena escucha se demuestra con buenas preguntas. No preguntes para dirigir. Pregunta para comprender. Evita preguntas cerradas. ¿Estás bien? ¿Sí o no? Haz preguntas que abran la experiencia. ¿Qué te hace sentir así? ¿Cómo te gustaría que fuera diferente? ¿Qué es lo más importante para ti en esto? Las preguntas correctas abren al otro. Y te dan la información exacta para construir respuestas con sentido. 5. Refleja antes de responder. Antes de dar tu opinión, resume brevemente lo que entendiste. Ejemplo. Entonces, lo que te preocupa no es el cambio en sí, sino que nadie lo comunicó con claridad. ¿Es así? Esto tiene 3 efectos. El otro siente que lo entendiste. Aseguras que captaste bien el mensaje. Creas una base emocional sólida para tu respuesta. Responder sin escuchar es hablar al vacío. Escuchar y luego responder es intervenir con precisión. ¿Cómo aplicar la escucha activa en distintos contextos? En reuniones. Mira a quien habla, incluso si no estás de acuerdo. No interrumpas. Antes de aportar algo nuevo, resume lo que se ha dicho. Ejemplo. Como mencionó Mariana, ya tenemos esa opción sobre la mesa. Mi propuesta complementa eso desde otro ángulo. Eso muestra respeto e inteligencia colaborativa. En conflictos o discusiones. Escuchar bien desactiva tensiones. Cuando el otro siente que lo comprendes, baja la defensa. Frase útil. A ver si entendí, lo que te molestó no fue el resultado, sino que no se te consultó antes. No estás cediendo. Estás construyendo. Y eso abre el diálogo. En entrevistas o ventas. Escuchar bien igual a entender la necesidad real. Evita saltar a soluciones sin entender el fondo. Antes de responder, pregunta. ¿Podrías contarme un poco más sobre cómo ha impactado eso en tu equipo? Esa pregunta puede darte la pieza clave para cerrar una idea, una venta o una negociación. Ejercicio práctico, 24 horas de escucha consciente. Durante un día completo, practica lo siguiente. En cada conversación, mantente en silencio durante los primeros 30 segundos del otro. Observa su tono, su cuerpo, su emoción. Antes de responder, refleja brevemente lo que escuchaste. Luego, haz una pregunta antes de opinar. Al final del día, responde. ¿Qué notaste que antes no habías percibido? ¿Tus respuestas fueron más acertadas? ¿El otro reaccionó distinto? Este ejercicio puede transformar tu manera de comunicar. Testimonio real, del parloteo al poder del silencio. Nicolás era rápido. Siempre tenía una respuesta. Pero se dio cuenta de algo. Aunque hablaba mucho, convencía poco. En sesiones con su coach, empezó a practicar escucha activa. Al principio, le costaba. Sentía que perdía poder. Pero poco a poco descubrió algo esencial. Cuando escuchaba bien, sus respuestas eran más breves. Más certeras. Más influyentes. Hoy su lema es claro. Escuchar bien me dio más poder que cualquier argumento. Conclusión, el poder está en lo que no dices. Escuchar no es pasividad. Es una forma avanzada de influencia. Es una estrategia silenciosa que te da información, conexión y ventaja. Y quienes dominan esta habilidad no solo hablan mejor. Piensan mejor. Deciden mejor. Conectan mejor. La próxima vez que sientas la urgencia de hablar, haz una pausa. Mira. Escucha. Y recuerda. Responder bien empieza por escuchar bien. Capítulo 10. Pensar rápido en público, cómo hablar sin previo aviso y no quedarte en blanco. Imagina esto. Estás tranquilo en una reunión. Escuchando. Y de pronto, alguien dice. ¿Tú qué opinas? Todos se giran. Los ojos te buscan. Tu mente intenta encontrar algo que decir. Pero lo único que encuentras es silencio.
Ese segundo en el que todo se congela. Ese momento donde sabes que tienes que hablar, pero no sabes cómo. Ese miedo a quedarte en blanco, a parecer torpe, a no estar a la altura. Este capítulo no es para evitar ese momento. Es para que, cuando llegue, sepas qué hacer. Porque hablar sin aviso no es una trampa. Es una oportunidad de mostrar tu presencia, tu claridad y tu capacidad de pensar con intención. Improvisar no es hablar sin pensar. Mucha gente cree que improvisar bien es hablar rápido. Decir algo, lo que sea, llenar el espacio. Pero improvisar bien no es llenar el silencio. Es responder con estructura, con ritmo, con intención. No necesitas sonar brillante. Necesitas sonar presente. No necesitas decir mucho. Necesitas decir algo que conecte. Y la buena noticia es que esto se entrena. ¿Por qué nos bloqueamos? Cuando nos piden hablar en público sin previo aviso, ocurre algo automático. La mente entra en modo alerta. ¿Qué digo? ¿Qué esperan? ¿Y si me equivoco? El foco se va al juicio externo. ¿Cómo sueno? ¿Estoy a la altura? ¿Se están burlando? El cuerpo activa la respuesta de emergencia. Pulso acelerado. Respiración corta. Palabras que no llegan. Y entonces aparece el blanco. No porque no tengas nada que decir, sino porque tu sistema está en modo defensa. Pensar rápido no es hablar rápido. Aquí está la clave. Pensar rápido es darte un segundo para pausar, organizar una idea y hablar con intención. No es responder por reflejo. Es usar el silencio a tu favor. Y para eso, necesitas herramientas claras. Aquí van 7 estrategias que puedes aplicar desde hoy. Estrategia 1. Haz una pausa antes de hablar. La pausa es tu mejor amiga en momentos de improvisación. Antes de lanzarte, respira. Crea espacio. Incluso puedes decir en voz alta: déjame pensar un momento. Esa es una buena pregunta. Interesante. Nunca lo había considerado así. Esto no solo te compra segundos. Te muestra seguro, no dudoso. Porque solo alguien con autoridad se permite pausar. Estrategia 2. Reformula la pregunta o el tema. Si no sabes por dónde empezar, repite la pregunta con tus palabras. Esto te da tiempo y estructura mental. Ejemplo. Entonces, si entiendo bien, lo que estamos explorando es cómo abordar este conflicto sin dañar relaciones. Bien. En ese sentido, pienso que reformular muestra que estás escuchando. Y te da un punto de partida para responder. Estrategia 3. Usa una estructura mental rápida. Una buena improvisación tiene forma, aunque sea interna. Aquí tienes 3 estructuras que puedes usar según la situación. A. Punto, razón, ejemplo. Creo que la clave es la claridad. Porque cuando el equipo tiene información clara, toma mejores decisiones. Por ejemplo, en el último proyecto, cuando comunicamos bien los objetivos, los resultados se duplicaron. B. Antes, ahora, después. Ideal para mostrar evolución o cambio. Antes trabajábamos aislados. Ahora colaboramos más entre equipos. Y si seguimos así, creo que podemos duplicar los resultados este semestre. C. Problema, causa o propuesta. El problema es la desmotivación. La causa, en mi opinión, es la falta de reconocimiento. Propongo crear un sistema simple de feedback positivo semanal. Estas estructuras te ayudan a sonar claro incluso mientras estás pensando en tiempo real. Estrategia 4. Comienza con una afirmación sencilla y desarrolla desde ahí. No tienes que decirlo todo de golpe. Comienza con una frase general. Y luego vas construyendo. Ejemplo. Sí, estoy de acuerdo con el cambio. Creo que es necesario adaptarnos a lo que pide el mercado. Ahora bien, debemos cuidar el ritmo, para que no se vuelva caótico. Este estilo te permite ganar tiempo mientras mantienes fluidez. Estrategia 5. Apóyate en tu experiencia o en hechos concretos. Si no sabes qué decir desde la teoría, habla desde la experiencia. Ejemplo. No soy experto en este tema, pero en mi experiencia, lo que más funciona es. Recuerdo que en un equipo anterior tuvimos una situación similar, y lo que hicimos fue. Tu experiencia es válida. Es tuya. Y eso te hace sonar auténtico.
Estrategia 6. Usa humor ligero si te bloqueas. Se te fue la idea. Te quedaste en blanco. Puedes decir: mi cerebro acaba de irse de vacaciones. Vuelve en breve. Qué gran momento para tener un reinicio mental. Denme un segundo. El humor, bien usado, relaja. Te humaniza. Y te da tiempo para volver al centro. No lo uses para evadir. Úsalo para recuperar presencia. Estrategia 7. Termina con una idea clara, aunque breve. No necesitas cerrar con una gran frase. Solo con algo que tenga peso. En resumen, creo que si priorizamos la colaboración, los resultados vendrán solos. Mi punto es ese: escucharnos más antes de decidir. Eso es lo que quería aportar. Una frase final clara le da fuerza a tu participación. Le pone punto. Y te permite salir con solidez. Entrenamiento real: hablar sin aviso. La única forma de mejorar esta habilidad es practicándola. Ejercicio. Pídele a un amigo o colega que te haga una pregunta aleatoria, sin aviso. Respira. Pausa. Responde usando una de las estructuras anteriores. Grábate si puedes. Evalúa. ¿Fuiste claro? ¿Mantuviste ritmo? ¿Cerraste con solidez? Haz esto 2 veces por semana. Verás una mejora radical en tu confianza y capacidad de hablar sin guión. Testimonio real, de pánico a presencia. Daniel era ingeniero. En cada reunión, si lo nombraban sin aviso, entraba en pánico. Temía decir algo irrelevante. O peor, equivocarse frente al equipo. Durante semanas practicó pausas, estructuras y frases de arranque. Y un día, lo llamaron en medio de una presentación. Por primera vez, no se congeló. Respiró. Dijo: déjenme pensar un segundo. Usó la estructura problema, causa, solución. Y cerró con una frase simple. Su jefe asintió. El equipo lo escuchó. Y él supo que había vencido un fantasma. Hoy da charlas internas. Y repite algo que ahora es su mantra. No hay que saber todo. Solo hay que saber cómo pensar mientras hablas. Conclusión: hablar sin aviso no es una amenaza. Es una oportunidad. No necesitas ser perfecto. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas sonar auténtico, claro y conectado. Y eso se logra con pausas, estructuras, presencia, ritmo, valentía. La próxima vez que alguien diga: ¿tú qué opinas? No huyas. No te escondas. No te disculpes. Respira. Piensa. Habla. Porque ahora sabes cómo hacerlo.